Esta es mi tesis de maestría que ya está toda viejita, pero justamente cuenta la historia de la visualización del tiempo. Bueno, mi investigación sobre eso. Entonces vemos como calendarios que siempre eran redondos en culturas antiguas. Y luego aquí está este diagrama como de cómo veo yo un año. Luego hice una página de internet donde podías dibujar cómo ves un año en tu mente. Y ahí como que gente que piensa en las estaciones, gente que lo piensa como enfrente o más como algo que los rodea o algo en lo que están caminando. Y entonces todo este análisis para hablar de los calendarios y en particular de las agendas. O sea, cómo es una agenda, por qué tiene ciertas horas, cómo está construido un calendario. Esta es la parte escrita. Y luego ya viene toda la parte como de visualización gráfica, en donde estaba yo estudiando justamente primero solamente con diagramas a una tinta, estas distintas visualizaciones de cómo podría verse un año de una manera diferente a como estamos acostumbrados. Y luego, en algún momento, esta investigación duró como 6 meses. Y después ya empecé a aparecer el color. O sea, cómo vemos de qué color son los distintos meses. Siempre relacionados a las estaciones, pero las estaciones no son iguales aquí que en Suiza. Entonces, había como de toda esta exploración de los distintos colores. Luego, la parte como de Cronos y Kairos, distintas formas de pensar en el tiempo. Entonces ahí estuve investigando esta parte. Luego el tiempo y el día y la noche, cómo se ve el amanecer, cómo se ve el atardecer. Toda una parte como de qué pasa si estás en México o sea, si estás en Basel y quieres hablar con alguien de México y a esas horas no coincides. Entonces hice como estos diagramas donde si tú estás en Basel puedes saber que en México a esa hora no puedes hablar porque es la noche. Entonces, bueno, había como tiempo y eventos, y luego ya hay tiempo y agendas. Diferentes experimentos de cómo funciona una agenda, cómo se puede deconstruir una agenda, de qué es un grid, cómo funciona un grid. Y así como que muchos estudios de esta parte, el tiempo y los eventos. Aquí hice un mapa como de, yo vivía en México y a los lugares a los que he ido en el mundo y cómo se ve como esa, si hubiera una línea que une todos esos puntos, ¿qué diagrama haría? O sea, cómo se vería visualmente. Entonces tuve que hacer esta lista de a dónde he ido, que me ayudó mi mamá porque no me acordaba, por supuesto, de muchas cosas. Y luego está toda una parte, bueno, esto era mi estudio en Basel, con todo el análisis como de diferentes tipos de tiempo. Y luego ya aparece el análisis más formal de las agendas. Y al final lo que resultó, o sea, el resultado de esta tesis son 4 agendas que quiero enseñarles un diagrama en particular, pero que cuestionan como la forma en que vemos el tiempo. Entonces hay una que tiene como una secuencia diferente a la que conocemos, una que las hojas van rotando, una en donde el grid se va haciendo cada vez más denso y otra en donde están las 2 ciudades que les enseñé antes. Y aquí es, por ejemplo, como algunos spreads de ejemplo de estas agendas que van como siendo más complejas y que cuestionan por qué pensamos en el tiempo de una manera. Por ejemplo, aquí había como el día, normalmente en una agenda se termina, no sé, a las 8 de la noche, y aquí sí están las 24 horas, porque hay gente que trabaja en la noche y hay gente que trabaja en el día, y como que estas convenciones muy como de solo puedes trabajar hasta cierta hora, como que era toda la cuestión.